¿Existe el alma? ¿Puede capturarse de algún modo? ¿Se percibirá sutilmente en el instante preciso en que abandone nuestro cuerpo? Algunos médicos así lo han creído, dedicando su vida a extraños experimentos que sin duda les van a sorprender. Buenas noches y bienvenidos a la nave del misterio. El alma pesa 21 gramos, seguro que lo han escuchado alguna vez. ¿De dónde surge este mito o esta verdad? Al parecer hubo experimentos que hoy se aterrarían, pero que ocurrieron realmente, con artefactos como ese que están viendo ahora mismo, una especie de lecho mortuorio, de cama, donde alguien reposa ya en el más allá, y una balanza. ¿Por qué? ¿Por qué todo esto? Vamos a conocer las biografías de auténticos cazadores de almas. ¿Qué lograron? ¿Llegaron a descubrir algo? ¿Supieron cosas que el resto de los mortales no conocemos en torno al ánima que nos mueve? ¿A ese secreto que está en nuestro interior? Vamos a descubrirlo. Carmen, buenas noches. Buenas noches, Ricardo. Hablamos de, precisamente, MacDougall, primera ficha importante, primer explorador del mundo del alma que tenemos que conocer con atención. Hablamos de Duncan MacDougall, un médico que trabajaba en un hospital de Massachusetts, y él, debido a su profesión, estaba en contacto directo con la muerte todos los días y empezó a interesarse por dónde iba ese ánima cuando el cuerpo dejaba de existir. Empezó a preguntarse por el alma y eso le llevó a experimentar. Crea eso que estamos viendo, que es una especie de cama unida a una balanza. Es una balanza Fairbanks estándar. Hace como una especie de estructura de madera que acopla a esa pesa y encima una cama. Con el consentimiento de 6 personas que estaban casi moribundas, empieza a experimentar. 5 horas antes de que el primero de los pacientes que está enfermo de tuberculosis pereciera, él empieza a medir cada uno de las variaciones de peso que hay. Y justamente cuando él indica que ese paciente acaba de morir, es cuando hay una variación de peso de 21,3 gramos. Ese es el dato exacto. Ese es el dato exacto. Y él mismo, en cartas que escribió a colegas suyos, les dice: creo que he encontrado el peso del alma. 3/4 de onza es lo que perdió el paciente número 1, un anciano aquejado de tuberculosis. Sí que es cierto que no había nunca un mismo peso cada vez que perecía uno de los pacientes. Había un límite, entre 10 y 40 gramos. Esa era la variación que había de pérdida de peso en todos los experimentos que realizó. O sea que se hizo una media. Doctor Sí. Cabrera, buenas noches. Hola, buenas noches, sí, que Tenemos aquí incluso Buenas noches. La las balanza. fotografías de este aparato que sirvió para estas exploraciones que pueden ser vistas desde el punto de vista de lo aberrante hoy en día, ¿serían pero comprensibles o no? Tiene su punto, porque Carmen lo ha explicado muy bien. Se trata de saber si en el instante justo de la muerte, que por cierto es un instante, para que la gente nos está viendo lo entienda, la persona deja de respirar y a continuación el corazón se para. En ese instante es cuando el hombre después de las medidas anteriores, mide. Y ahí él dice que hay una pérdida inexplicable de alrededor de 21 gramos, de lo cual deduce que eso es lo que pesa algo que se ha escapado del cuerpo. Con el transcurrir del tiempo, hay científicos, imagino, que refutan esto, que le dan otro tipo de posibilidades o explicaciones, o tuvo de alguna manera éxito durante algún tiempo la experimentación de MacDougall. Tuvo un éxito pasajero, enseguida los médicos se le echaron encima, porque en cuanto la persona fallece pierde agua, ese agua se evapora muy deprisa, 21 gramos son 21 centímetros cúbicos de agua, eso se pierde en cuestión de minutos, porque se evapora el agua del cuerpo. Entonces los médicos eran tuberculosos. La tuberculosis es una enfermedad que consume mucho el cuerpo. La balanza no era una balanza de precisión, aunque era una buena balanza, y eso hacía que los médicos de la época, ¿verdad, Carmen?, refutaran esa teoría. Lo que pasa que él decía
que el cambio era inmediato prácticamente, ¿no? Sí, Era el cambio era en el momento. preciso instante en el que dejaban de respirar. Es más, junto con algunos de sus ayudantes hicieron experimentos porque decían que podía ser que todavía quedara algo de aire en los pulmones y en el último momento Un pues se estertor, ¿no? desinflaran y entonces fuera esa pérdida de aire lo que pesaba 21,3 gramos. Ellos experimentaron expulsando el aire, estando vivos, claro, en la cama y vieron que no era eso. Tarda 5 años en publicar sus estudios precisamente porque los médicos de la época no creían para nada en lo que estaba haciendo. Es más, le tomaban como un chiflado porque decían que era imposible pesar algo que no sabían ni siquiera si existía. Que algunos filósofos, como Aristóteles, habían dicho, sí, el alma existe, lo pone el hombre al engendrar al ser humano, la mujer es la que pone la materia y el hombre es el que pone el alma. Él seguía mucho esa idea de Aristóteles y él creía que verdaderamente sí que se podía medir y que era una sustancia material, lo llamaba él. Tú has estado muy en contacto, por profesión, con ese enigma todavía extraordinario de la muerte, ese momento exacto en que algo se desconecta del cuerpo. ¿Tú crees en la existencia del alma? Perfectamente, Iker. No tiene otra aplicación la vida sin el alma. Pero la Eso cuestión es que el alma no sigue las leyes de la naturaleza física. Por eso, los médicos de la época, seguidos por sus corrientes filosóficas y religiosas de la época, decían que ¿cómo van a pesar el alma? El alma es un ente espiritual, el espíritu no pesa. Esto es una aproximación demasiado científica para intentar medir algo que es imposible de mesurar. Es decir, si el alma existe, yo creo que sí, hay quien dice que no, lógicamente, no se puede medir. No se puede medir porque es un ente espiritual. Y el espíritu no es ni energía. La gente confunde la energía con el espíritu. No tiene nada que ver. Una cosa es la energía, que está hecha de átomos y de fotones y de energía, como todos sabemos, por la ley de la relatividad de Einstein, y otra cosa es el espíritu. Lo espiritual, teóricamente, en la metafísica clásica, no tiene energía, no tiene masa, no tiene peso, no tiene nada. Por lo tanto, lo que hacía este hombre, y bien es cierto que hizo pocos casos, porque enseguida se lo anularon. O sea, llegó a hacer 6 o 7 casos. Fue el primero que se dice que investigó luego esto. experimentó más, pero ya sin sacarlo a la luz, precisamente por lo que los médicos, la sociedad médica estaba completamente en su contra. Entonces ya se ve que hizo experimentaciones, pero a nivel particular, porque además muere muy poquito después. Sí. Estos se publican en 1907, todos los informes. Él empieza a querer captar de otra forma ese alma, esa energía que sale del cuerpo y muere experimentando. Es en 1920 cuando él fallece y no logra captar esa energía. Pero desde el principio de los tiempos, el hombre ha querido pesar el alma. En las pinturas egipcias que vemos en las tumbas siempre está Anubis con el peso de las Sí, sí. almas. Hay una pluma y hay esas almas que van pasando poco a poco para que se las pese. Da Vinci, por ejemplo, intentó buscar y por eso le encarcelaron el alma dentro de los cerebros. Con lo cual siempre se ha intentado buscar en algún sitio, si está en algún sitio, eso que nosotros conocemos como alma. El peso del alma aparece en esas pinturas egipcias que hemos contemplado y que son impresionantes, y aparece en la iconografía cristiana en el juicio final. Claro. El peso del alma por parte de... Pero eran recreaciones pictóricas. Porque el peso, para que la gente que no está viendo lo entienda, es la masa por la gravedad. Tiene que haber masa para que haya peso. Si el alma es un ente espiritual, lo otro son recreaciones pictóricas. La pluma de la verdad, en el juicio de Osiris, es algo alegórico. Ahora, es cierto lo que dice Carmen, que se ha estado buscando insistentemente el alma. Y ahí ¿Hay surge la estas duda. investigaciones a nivel del peso del alma, doctor, que se sepa? Yo creo que no hay ninguna escuela que haya seguido una cosa así, que por cierto, podría hacerse. Podría seguir haciéndose con... Se intentó experimentar ya hace muy pocos años en la Universidad de Michigan, en 1996, con 540 pacientes. Se intenta experimentar y todos llegan a la conclusión de que sí, que hay una variación de peso que no saben explicar. Algunos lo han explicado como una especie de células a nivel cerebral que en ese determinado momento, pues no sé de qué forma, pierden como una especie de sustancia que tendría que ver con esos 21 gramos, pero tampoco se ha llegado a demostrar. Pero aquí sí que fue 1996, Michigan, 540 pacientes y la mayoría de ellos había una variación entre 10 y 25 gramos. Pero es que esos gramos, como dice Carmen, se explican perfectamente por la deshidratación del cuerpo. Es decir, se han hecho miles de experimentos con animales en cajas de plástico totalmente herméticas y con tubos que salen del... Y ahí se mide el peso del agua que va en el aire que respiramos. Cuando se deja de respirar, y esto hay que ver mucha gente que muere, desgraciadamente yo he visto demasiados, cuando la persona fallece, lo primero que ocurre es que deja de respirar. Punto.
un poquito más allá, unos segundos más allá, se para el corazón. En esa expiración final, que es la expiración de la muerte, sale todo el aire de los pulmones, no el aire que echamos cuando estamos vivos. Cuando estamos vivos echamos una cantidad de volumen así, pero cuando mueres la expiración es casi el doble. Y ahí podría explicarse en el agua que va en ese aire. Por eso es muy difícil que esto sea sólido científicamente. Claro, hay una cosa más, doctor. Ha habido muchos científicos y no científicos que han creído ver, y iremos con un caso muy gráfico, nunca mejor dicho, por eso esas cámaras están ahí rotando la cama, que pasaban cosas, que ocurrían cosas, que vieron luminiscencia, que había una sensación, que había como la constatación, aunque no sea física, de que el alma abandonaba el cuerpo y se dirigía a otras dimensiones de la realidad. Tú, a lo largo de todos estos años investigando, ¿qué pasa? Que la mente científica anula la posibilidad y entonces ya no se está en esa coyuntura, pero pasa algo en ese momento, hay algo que es misterioso en ese instante. Lo que sí os puedo decir, y a la gente que nos está viendo también, es que cuando se ve morir a alguien, 1, 2, 100, 200, 500 personas, cuando se ve morir mucha gente, el instante de la muerte es especial. Hay algo que no se puede explicar en esta mesa ni en ningún lado. Yo no lo puedo poner en palabras. Yo sé que de la vida a la muerte hay un elemento que se me escapa, pero no puedo explicarte si es un hálito, si es una luminiscencia, si es una energía. Yo creo que simplemente es el impacto que supone para nosotros que vamos a morir el hecho de que alguien muera antes que nosotros. Pero tú lo has comprobado sobre el terreno, de alguna forma. Pero como sentimiento. Sí. Como sentimiento. Que no es nada científico, simplemente estás allí y haces una especie de se fue. ¿Quién se fue? ¿Se fue la persona del DNI? ¿La persona física? No, se fue algo más. Y decimos se fue. ¿Dónde se fue? ¿Se fue a algún sitio? ¿Quién se fue? ¿El alma? Yo creo que sí. Es curioso porque dice el doctor que no se puede explicar con palabras, pero creo que la explicación ha sido perfectamente entendida. Hubo personas que con la llegada de nuevas tecnologías, evidentemente ya no las pesas sino las cámaras fotográficas, hay que entender lo que para la medicina y para la ciencia, doctor, fue la llegada de la fotografía. Era asomarse a otro mundo, de repente a otra ventana. Bueno, pues hubo especialistas como este hombre que tenemos aquí, Baraduk, y tenemos sus fotografías. Esta historia es impresionante, lo recordaba Carmen hace poco en Fotografías con Historia, y creemos que merece la pena la ampliación. Por historia humana, por deseo científico de saber algo más de ese momento entre sublime y tenebroso que puede tener la muerte por lo que desconocemos de ella, e intentó retratarla, intentó capturar el alma, ya no solo pesarla como el primer investigador. Esta persona, Baraduk, intentó ver el alma, el primer hombre que quería ver el alma. ¿Cuál es su historia? Él además creía que la había visto. La historia comienza, es un médico francés. Él, en 1907, coincidía en el tiempo casi con McDougall. Él no intentaba pesar el alma, pero sí que en determinada forma se encontró con ella. Y te explico por qué. Tenía un hijo que se llamaba André. Su hijo muere y él pues tiene un gran pesar, hasta tal punto que está rezándole cuando ya el hijo está dentro del ataúd y ve salir lo que él identifica como una sustancia, una especie de neblina. Ve que sale del ataúd. A raíz de eso, él se da cuenta de que tiene que haber alguna sustancia vital, así lo llama, dentro del cuerpo, que cuando éste muere, abandone ese cuerpo. Su mujer Nadine entra en una profunda depresión después de la muerte del hijo de ambos y a los 6 meses también fallece. Pero para entonces Baraduk ya estaba preparado. Es una vida de enorme desgracia la del doctor Baraduk. Hemos puesto las cámaras fotográficas alrededor de la cama porque su mujer Nadine así estaba en el lecho de muerte, rodeada de cámaras. En el preciso instante en el que ella deja de respirar, se toma la primera fotografía, que es la que estamos viendo. Parece que hay 3 bolas luminosas que salen del cuerpo de esta mujer. Él utiliza los rudimentarios temporizadores de las cámaras, sí, para ir cámara de fuelle, de alguna manera. Una cámara de fuelle de las que había en la época, estamos hablando de 1907. Y esa es la primera fotografía que capta. Cada 5 minutos va haciendo nuevas tomas. 15 minutos después, la segunda. Esas 3 bolas luminosas se convierten en una gran masa que tiene forma como de una nube. Parece una verdadera nube, parece que tiene sustancia, que es algo material. Y él con eso dice que ha logrado fotografiar el alma. ¿Y lo cree fielmente? Lo cree fielmente. Se publica en muchos diarios de la época.
se ha logrado fotografiar el alma por parte de personas relacionadas con la medicina, por parte de médicos, y ya no queda duda. El alma tiene que tener un lugar dentro del cuerpo y es así. Además, él decía una cosa, no siempre son las mismas formas. Dependiendo del peso del cuerpo y de la forma de la persona, esas neblinas que salen van a ser diferentes. Capta más fotografías, con otras personas. Con otras personas. Él sigue sea, experimentando no hasta que muere 2 años mujer, después. Sí. Y capta lo que él dice que es el alma de otras personas. ¿Qué sabemos de la vida de este médico después? Sabemos que a los 2 años él también fallece. En Que también es una historia 1909 que se repite. él Los fallece investigadores. y ya son hasta muchos años después que nos intenta fotografiar el alma. Fíjate, hay nuevas investigaciones. Ahora en Rusia, Konstantin Korotov es un físico que ha inventado una cámara que se llama GDV, visualización de descarga de gas. Bueno, por esa cámara es algo mucho más avanzado, pero también se intenta en cierta forma fotografiar el alma, entre otras de las cosas. Y ha llegado a conclusiones que son, la verdad, muy curiosas. Él hace las fotografías y según la energía que tenga el cuerpo, ve cómo hay variaciones. Las azules, cuando muestro esa fotografía, es como las fotografías Kirlian. Parecido. Que vemos parecido a eso, pero mucho más avanzado. Y se hace con cuerpos recién fallecidos. Y entonces él ve que hasta 6 días después ese cuerpo sigue manteniendo energía. Y no solo eso, cuando la persona acaba de morir, ve que hay una luminosidad azul que sale lo primero de la cabeza y del ombligo. Y que la última luminosidad que sale es la del corazón. Eso lo ha interpretado como que es parte del alma. Justamente en esa variación de colores es donde ve que el alma es lo primero que sale de la cabeza y de esta parte Precisamente de aquí. Se están hace- utilizando esas cámaras para muchas otras cosas, para ver en pacientes cómo están de energía y si pueden ser operados en esa fecha o es mejor que pongan la operación mucho más tarde cuando tenga más energía, pero sobre todo con los cadáveres es muy curioso para ver ese alma ahora ya con colores. Bueno, pero realmente estos son temas muy delicados, muy complejos. Se ha hablado mucho del aura, nadie sabe muy bien qué es eso, esos colores que surgen. Recientemente, además, científicos españoles hablaban de una teoría, una posibilidad, una especie de error cerebral que hace que algunas personas crean ver el aura en otras. No están mintiendo, sino que están viendo algo porque hay una especie de desconexión en ciertas Pero áreas esto del ya se cerebro. está utilizando, se está utilizando en hospitales de Estados Unidos, de Israel, de Rusia y en Barcelona se están creando ¿Cómo se llama la estas máquina? cámaras. Se llama la GDV, visualización de descarga de gas. Pero Y es él es que- un físico muy eminente, Konstantin Korotkov. Así Sí, se llama. vamos a ver, hay muchas más cosas que lo que vemos. Lo que vemos es como el 10% de lo que existe. Por lo tanto, la energía, los gases, la pérdida del agua, dependiendo del tipo de cámara, nosotros podemos visualizar multitud de cosas que salen de ese cuerpo. De hecho, los hechiceros de la Amazonia hace cientos de años que utilizan alucinógenos para estimular la glándula pineal y con ella pueden ver el aura de infrarrojos de un individuo y saber si está enfermo del hígado. Es decir, eso es ciencia pura. O sea, tú estimulas esa glándula que está escondida porque los reptiles la tienen fuera, pero nosotros la tenemos ahí escondida. Tú estimulas esa glándula con LSD o con alucinógenos y puedes ver un aura alrededor del Pero ¿y sujeto. ese aura es información Es información del cuerpo. veraz? Veraz que corresponde con los niveles de calor, los niveles de irradiación, otro tipo de irradiaciones que no son las caloríficas y luego los gases que estamos expulsando. Nosotros estamos transpirando constantemente, tenemos una nube de agua alrededor del cuerpo, pero esa nube no la vemos, porque solo vemos el espectro visible. O sea, que son Entonces, personas que ven el aura y Claro. que interpretarla, yo imagino que es otra cosa, ¿no, es otra doctor? cosa, pero hay personas Pero que existe. que pueden ver, claro. Él, fíjate, existe. además es muy interesante los estudios que está haciendo porque dice que esos patrones de energía varían según es la muerte. Claro. No es el mismo patrón de energía el que tiene una muerte plácida que el que tiene una muerte a destiempo o el que se suicida. Son muy diferentes los patrones de energía que hay en esas fotografías. Yo creo que en este Nos preciso apasionante. instante hemos hilado, hemos hecho un clip entre estos pioneros que además siempre, desgraciadamente, ¿no? Suelen ser historias un poco tristes, Sí. que acaban no solo en el descrédito, sino me los imagino, ¿verdad?, en la soledad Sí, y porque a muriendo Baradú- con esa obsesión. A Baraduk incluso le acusaron de haber hecho una serie de agujeritos en el fuelle de la cámara con la que hizo las fotografías a su mujer, que acababa Sí. de morir, y que por eso habían salido esas que había extrañas trucado. luminosidades. Exacto.
pioneros. Recordamos, por ejemplo, hace unos programas hablábamos del doctor Ure aquí intentando devolver la vida, ¿os acordáis? El doctor se acuerda perfectamente, ¿verdad? Intentando reanimar estas personas, intentando capturar esa especie de cosa que no acabamos de entender, esa conexión entre nosotros y lo divino o lo anímico. Pero lo curioso es que hemos hecho ese clip entre lo antiguo y lo que está pasando ahora mismo, y de pronto nos surge aquí un tema, lo ven, ¿verdad?, apasionante. Primero el doctor Cabrera, que me dice que existe todo esto, que claro, mucha gente lo interpretará a su forma, pero que está. ¿Qué puede ofrecernos eso? Y esa maquinaria, nos cuenta Carmen, que se está empleando. Yo creo que es un tema tan apasionante que hay que andar en él. Y si es posible, incluso con estas personas que hicieron el estudio reciente sobre el aura, todo lo que encierra eso puede ser un tema maravilloso que surge a colación de estos investigadores, cazadores de almas. Doctor, como siempre, ha sido un placer y he aprendido cosas. Muchas gracias, Iker, Carmen. Eso es muy raro, no por ser yo, sino porque aprender cosas hoy en día es un lujo. Gracias, doctor, como siempre. A ti. Maravilloso, tan maravilloso que, si te parece, hilamos directamente con otra fotografía que no son estas. Además las tenemos en diferentes tonalidades y voy a hacer la muestra porque es muy interesante, las diferentes calidades de las imágenes impresionantes de los experimentos del doctor Baraduk. Lo que es cierto, indudable, es que la fotografía muchas veces ha topado con estas anomalías. Son almas. Para muchas personas sí, son almas, son espíritus. Vamos a contar la historia, Carmen, de otra foto que tiene un código que ustedes tienen que conocer de inmediato. Es una foto que quizá hayan visto, es una foto clásica, pero tiene una historia maravillosa detrás. Lo van a entender enseguida. La historia de esta fotografía nos lleva hasta Bachelor Grove, un cementerio, dicen, de los más encantados del mundo. Está en Chicago, en una zona bastante apartada, donde hoy en día ya no va prácticamente nadie. Pero en 1991, un fotógrafo, Judd Feld, captó esta imagen. ¿Ustedes qué ven? Una mujer sentada en una piedra. Bien, pues ahora les contaré la historia, porque ella no estaba allí, aunque se la conoce como la señora Roberts. En este cementerio había muchas leyendas, algunos decían que urbanas, y todo porque hacia los años 30, 1930 más o menos, en esta laguna que está muy cerca del cementerio, comenzaron a aparecer cadáveres, algunos de ellos descuartizados. La policía aseguraba que era la mafia que por entonces actuaba en Chicago. En años posteriores, 1960, extraños rituales dentro de esos muros del cementerio. Encontraban animales muertos, personas que aseguraban que magos del oscuro, magos negros, por las noches actuaban realizando ritos satánicos. Y desde entonces fotografías insólitas, algunas muestran sombras, otras niños, lamentos han captado las grabadoras, y dos policías que, haciendo la ronda por este cementerio, se vieron ante lo fantasmal, ante lo desconocido. De esa laguna surgió un caballo fantasma y el granjero que iba con él. Es una historia que se remonta a 1870, cuando verdaderamente un agricultor que estaba arando con su caballo, pues se vio inmiscuido en un accidente. Las riendas quedaron enganchadas a su pie, el caballo se desbocó y ambos acabaron ahogados en la laguna. No son los únicos los policías los que vieron esa escena fantasmal. Con todas estas historias, Judd Feld, el fotógrafo del que les hablaba al principio, llegó hasta allí para intentar captar lo insólito, para intentar captar un fantasma. Y parece que así lo hizo. Con su cámara con carrete infrarrojo empezó a hacer varias tomas, 36 fotografías en total. En ninguna de ellas aparecen nada más que dos piedras, estas sobre las que está sentada esa mujer conocida como la señora Roberts. La señora Roberts tiene una historia. Verdaderamente hay una mujer con ese nombre enterrada en este cementerio. Perdió a su hijo de pocos meses y, no pudiendo soportar la pena, decidió quitarse la vida. Desde entonces son muchas las personas que la han visto con ese niño en brazos. El fotógrafo Judd logró captar su imagen, pensativa, sentada en una piedra, mirando hacia el infinito. Muchos dicen que es una fotografía, por supuesto, trucada,
Pero fíjense en varias cosas. Si fuera una persona de verdad, su sombra se reflejaría en el suelo. Si fuera una persona de verdad, no se podría ver a través de sus pies y a través de su cabeza. Eso es lo que aseguran muchos amigos de lo insólito, de lo fantasmal. La mejor fotografía de un espectro captada desde hace muchísimos años. Y estamos hablando de una fecha muy cercana, 1991, Chicago. El fantasma de la señora Roberts por fin se encuentra en las cámaras fotográficas. Así son nuestras fotos con historia.